Paulo, Deiser, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Y bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy viendo uno de los puntos importantes dentro de una importación para el consumo o regímenes de ingreso. Y es el tema de las preferencias arancelarias, ¿no? Una pregunta, ¿para qué sirven el tema de las preferencias arancelarias? Creo que esta pregunta la hice al momento que llevamos el tema de nomenclatura, pero vamos a ver cómo hemos alineado esa idea. ¿Por qué es importante las preferencias arancelarias? ¿En qué nos ayudaría? ¿Cómo identificar una preferencia arancelaria? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de nomenclatura? Cuando entramos aquí, por ejemplo, página de la SUNAT Aduanas, y en aduanas vimos el tema de operatividad y comenzamos a conversar un poquito para qué servía la nomenclatura. Vimos que la nomenclatura sirve para poder validar el tema del cálculo de tributos, para poder saber cuánto va a pagar el valor en IGB de IPM, para ver el tema de las restricciones, ¿no? Si era este, restringida por algún permiso, como por ejemplo del IGMI, de SENASA, de DIGESA, del IPEN, de la Oficina Técnica de Ozono, entre otros. Y también conversamos que la nomenclatura era muy importante para poder determinar la liberación de impuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una carga o una mercancía, está clasificada en la 9022, 902212 como aparatos, ¿no? De tomografía. Yo tengo que ver, muy aparte del tema tributario, ¿no? Y obviamente al pagar cero ya no tendría que ver perdón, de una liberación de impuestos, si no te acuerdas, ver el tema de la restricción, si necesita permiso de IPEN, ¿no? De DIGEMIR, entre otros. También es ver el tema si por ahí pagas valores, pero te permite poder liberar impuestos. Por ejemplo, el tema de los calzados. Por ejemplo, acá tengo un calzado con suela superior de plástico o caucho para deporte. Como podemos ver, por ejemplo, acá paga cuánto de ad valorem este calzado. 11%, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este cliente está trayendo de un país donde Perú cuenta con un beneficio, ¿no? Con un beneficio arancelario, con una preferencia arancelaria. ¿En qué sentido? De que al
traer una mercancía de dicho país donde Perú tiene convenio, cabe la probabilidad, ojo, no estoy diciendo que ya vas a tener una liberación de impuestos, pero cabe la probabilidad de poder minimizar costos. ¿Y cómo poder determinar ello? Justamente en este mismo portal, vamos a la opción de convenios y voy a tener que buscar el país con el cual yo estoy trayendo esta mercancía. Por ejemplo, voy a buscar con China. Por ejemplo, si yo traigo de China, yo busco acá China, digo, no, esta clasificación no está afecta con este país. Y por ahí el cliente dice, sí, pero acá tengo mi certificado de origen. Perfecto, pero en esta página yo estoy buscando el término China, el país China, y por lo que puedo ver aquí, no está. Canadá, Estados Unidos, Panamá, Italia, Luxemburgo, Australia, Lituania, Chipre, Bulgaria, Bélgica, sigo buscando, no está China. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que por más que tengas tu certificado de origen emitido de dicho país, ¿no? Esta clasificación arancelaria 6402190000 no está afecta al acuerdo comercial y por ende vas a tener que pagar el 11% al valor de arancel nacional. ¿Hasta ahí todo bien? Confirmen. Deiser y Paulo. Acá me preguntan, muy bien, si justamente le des eso, hacer las preguntas que sean necesarias. Si con el país que está importando no tiene beneficios, se paga lo que dice en el portal. Correcto, correcto, así es. Si en esta ventanita donde he ingresado yo, que dice convenio, ¿no? No está el país con el cual se está gestionando la compra-venta y de preferencia de que la mercancía que estás trayendo de este país sea originario de ahí, porque acá la idea no tan solo es, si lo compro de China me puedo acoger a la preferencia. No tanto es porque lo estás comprando ahí, sino porque también la mercancía está siendo manufacturada en ese país. Manufacturada quiere decir producida, elaborada o fabricada en dicho país, ¿ok? Y a veces ahí viene un poco la confusión, ¿ah? Ahí viene un poco la confusión porque a veces dicen, si lo estás comprando de China, pide tu certificado de origen, pero ya te da esa idea de que por el hecho de comprarlo ahí ya te puedes tocar un beneficio. Y no siempre es así, porque eso se llama país de adquisición. El país de adquisición es el país de la compra-venta, ¿no? Donde estoy comprando yo como cliente. Pero una cosa es el país de adquisición, otra cosa es el país de origen. El origen es sinónimo de fabricación, elaboración de la mercancía, ¿no? Y acá, como tú puedes ver, es para acogernos a un tema de preferencia arancelaria, es saber si es originaria, fabricada o elaborada en dicho país. ¿Ok? País donde el cual Perú tiene una preferencia arancelaria. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede si por ahí cambio de nomenclatura? Me voy aquí, busco China y me aparece. ¿Ves? Ahora me aparece China en otra clasificación arancelaria, ojo ahí, 64029990. Busco China y sí está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que la mercancía que estoy comprando de dicho país, originaria de China, sí se puede acoger a una preferencia arancelaria. Eso que implica que sí se puede acoger a una liberación de impuestos. ¿Estamos?
Te das cuenta que en el caso anterior no aparecía, y en este caso, con otra nomenclatura, sí aparece. Ahora acá viene una de las, ¿no?, de las preguntas que siempre se gestionan. Joel, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como viene de China, es originaria de allá, y me aparece en esta ventanita, ya no voy a pagar ad valorem, porque esa es a veces la gran pregunta del millón de todo cliente, ¿no? Y le comienza a brillar los ojos. Porque dice, uy, me voy a ahorrar un dinerito, todo el ad valorem que pagaba de 11%. Ahí vamos a hacer un pequeño stop. No necesariamente va a liberar el 100%, porque va a depender mucho en cuántas etapas, ¿ok?, se ha gestionado la negociación de compra-venta, bueno, el acuerdo comercial, perdón, entre China y Perú para este tipo de mercancías. Profe, entiendo que no todas las mercancías tienen convenio. Correcto, no todas las mercancías tienen convenio. Son algunas mercancías nada más. Acuérdate que para un tema de tratados y convenios internacionales, cuando uno hace un acuerdo con otro país, seguimos con el ejemplo de Perú-China, no quiere decir que porque hago el acuerdo con China son para todas las mercancías que voy a traer de ahí. Un acuerdo justamente es para ver el tema de las necesidades que tienen ambos países. ¿Ok? Porque si algo debemos de tener en claro es que ni China ni Perú cuentan con la misma tecnología y mismos insumos. Ejemplo hipotético, China puede tener la tecnología y eso lo negocia Perú, que quiere, ¿no?, algunos beneficios para poder traer capaz esa tecnología que no tenemos aquí. Y China puede decir, ok, yo necesito de ti algunas materias primas, algunos insumos, los cuales tú tienes y a mí me falta. Entonces justamente ellos ven cuáles son los vacíos que tienen ambos países, ¿no? Ambos países cómo se pueden beneficiar de ello, sabiendo de que pueden intercambiar, pero dándose algunas facilidades en temas de restricciones, en tema tributario, en tema documentario, entre otros. ¿Ok? Hay que siempre analizarlo de esa forma. Y bueno, la pregunta que les hacía era, uy, ¿no?, qué bacán. Como tiene convenio con China, no voy a pagar a Valorem. Vamos a partir por ahí. Repito, eso es falso porque va a depender mucho del acuerdo entre ambos países para este tipo de mercancía, cómo está el tema de la degradación o reducción arancelaria. ¿Cómo me voy a dar cuenta de ello? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta sexta y séptima columna me voy a ir al encabezado. ¿Qué dice acá? Arancel base, porcentaje de liberación. Te voy a enseñar justamente aquí cómo poder determinar o calcular estos aspectos. ¿Cómo sé si conviene o no conviene liberar? Primero, arancel nacional. Arancel nacional me refiero al ad valorem, ¿sí? ¿Cuánto es el ad valorem que teníamos en pantalla anteriormente? ¿Cuánto es el porcentaje? A ver, ¿qué me dice, por favor? %, correcto. Entonces, mira, yo voy a colocar acá 11%, ¿correcto? Esto es lo que pagaría de ad valorem sin acogerse, ¿no?, sin acogerse a la preferencia arancelaria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si el beneficio con China me va a favorecer o no? La pregunta sería, en el tema de tu ad valorem, no sabemos cuánto va a ser con acogimiento de preferencia arancelaria. Esta es la incógnita, porque no sé si me va a favorecer o no. O sea, en teoría se dice de que un acuerdo comercial favorece sí o sí al importador. En la teoría, en la práctica tenemos que determinarlo. ¿Cómo? Solicitando primero dos datos. El tema del arancel base,
y el tema de la liberación. Para ello, es importante determinar cuánto es el arancel base que tenemos para este año, según el acuerdo con China. Y según el acuerdo con China tenemos un arancel base de 17%. Repito, ¿cómo sé que ese arancel base? Acá me menciona. 17%, yo lo voy a colocar solamente acá, 17. Acá no es necesario colocar el porcentaje, le voy a quitar, no hay problema. La liberación sí se coloca en un porcentaje. ¿Cuánto es el margen de liberación que tenemos aquí? 72. ¿Está? Porcentaje liberado de valor en 72. Muy bien, ya tengo estos dos primeros datos. ¿Qué necesito, no, para poder saber si me conviene o no? Hallar o determinar el primer punto, que es el factor. ¿Ok? Y para determinar el factor, tenemos que multiplicar el arancel base por la liberación. Liberación con porcentaje. Pregunta para ustedes, ¿cuánto sale la multiplicación de 17 por 72%? Vamos, ustedes van a trabajar conmigo, Carlos, Deiser, Erika y Paulo. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Erika, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto es la multiplicación? ¿Cuánto es la multiplicación de 17 por 72%? Muy bien, vamos a ver si el resultado que me has facilitado es el correcto. Muy bien, 12.24. Excelente, muchachos. 12.24. Profe, ¿qué es 12.24? El factor. Correcto. Vamos a poner acá factor nuevamente porque lo voy a necesitar. Ok. Vamos a poner acá arancel base. Factor, nuevo. Ahora, nuevamente voy a necesitar otro, el mismo dato, ¿no? El arancel base 17. Y acá voy a necesitar el factor. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que para hallar el nuevo valor tengo que restar el arancel base menos el factor. ¿Cuánto sale la resta del arancel base menos el factor? A ver, acá ya tengo ya un resultado por parte de Erika. ¿Qué nos dice Carlos? ¿Qué nos dice Deiser? ¿Qué nos dice Paulo? A ver. Muy bien, vamos a ver. 4.76. Acá sí, al último termina siendo porcentaje, ¿no? 4.76% de valor. Pregunta. 4.76% contra 11. Pregunta para ustedes. ¿Conviene acogerse a la preferencia arancelaria con China o no conviene acogerse? ¿Por qué conviene acogerse con la preferencia arancelaria con China? Si es un,
Si la respuesta es un sí, ¿por qué? Si la respuesta es un no, también ¿por qué? Repito, ¿conviene acogerse a la preferencia arancelaria con China? Si es un sí, mencionemos por qué. Y si es un no, también quiero saber ese por qué. Sí, porque reduce en la mitad los impuestos a pagar. Sí, porque la determinación de la deuda tributaria se reduce, correcto, porque si nosotros hacemos un comparativo, ¿no? De 11% sin certificado de origen o preferencia arancelaria y acogiéndome a la preferencia arancelaria con certificado de origen de China, 4,76 por defecto conviene acogerte porque voy a minimizar los costos al importador. Esta es la forma correcta de cómo determinar. Tú me dirás, profe, pero todos los casos va a convenir. No necesariamente. ¿Qué pasa si acá, en vez de 72, hubiese tenido 20% de liberación? ¿Cuánto sale ahí? 13,6, ¿no? En ese caso, ¿convendría o no? ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de no, el hecho de tener una preferencia arancelaria no acredita que obligatoriamente favorece. La preferencia arancelaria siempre va a ser una ayuda para el importador, siempre y cuando en el año donde se encuentre desgravando los impuestos le favorezca, pues no. O sea, ya prácticamente tengas de un 40% a más. Por ejemplo, con 20% no me favorece, con 30% tampoco, aproximadamente ya con un 40% ya favorece, con un 60% también, con un 72% también, como lo hemos visto, con un 90% también, y con un 100% ya no pagaría saldo al óleo. Conforme se vayan moviendo los porcentajes de liberación, vamos a ver si favorece o no favorece el tema de la preferencia arancelaria. Estamos hasta ahí, lo voy a dejar con 72. Pregunta, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Carlos, Deiser, Erika y Paulo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, sáquenle un print de pantalla, por favor, sin mucha molestia. Acá tengo una pregunta. Me dicen, profe, ¿lo que pagaría sería 4,76 o es lo que se le devuelve a aduana?
No, eso es lo que pagaría el importador. A ver, ahora, esta es la primera parte que debemos de tener en claro, ¿ok? Esta es la primera parte de tener en claro. La segunda parte es ver si favorece o no, muy aparte de lo mencionado, este, el solicitar un certificado de origen o no. ¿Dónde me voy a dar cuenta de ello? Aquí, por ejemplo, acá tenemos un link donde están todas las preferencias arancelarias y temas también que hemos visto de valoración, por ejemplo. Se lo voy a pasar por el cuadro del chat. Aquí tenemos el acuerdo preferencia con China. Y acá tenemos que ver, por ejemplo, cuando uno se va a coger a una preferencia, analizar a partir de qué valor se debe de solicitar un certificado de origen. Por ejemplo, acá tenemos uno de los puntos, y es importante leer. El certificado de origen, el certificado de origen debe emitirse de acuerdo a un formato establecido en la sección A del certificado de origen del anexo 5 del tratado, que eso ahorita lo vamos a ver. O sea, primero hay que tener en claro que si te vas a coger una preferencia arancelaria, en lo particular va a haber un documento que acredite la liberación de impuestos. ¿Ok? Ahora, ese documento se llama certificado de origen. El certificado de origen es un documento, pues, creado a la imaginación del importador o del comprador o del vendedor, para ser más exactos, ¿no? Ellos crean un formato y le colocan una información que acredite que sea originario de China y se acabó. No, en el acuerdo o el Tratado de Libre Comercio Perú-China ya se ha establecido un formato preestablecido para todas las importaciones que se vayan a hacer esta preferencia y cumplan con los estándares que pida la normatividad. Ahorita vamos a mostrarle el tema del certificado. Ahora, uno de los puntos que menciona el certificado es la fecha de emisión del certificado de origen debe ser, mira, la fecha de emisión del certificado de origen debe ser anterior o igual a la fecha de exportación desde la República Popular China. ¿Qué quiere decir? Yo compro una mercancía el 20 de mayo y de China sale la mercancía el 1 de junio. ¿Qué implica? De que del 20 de mayo hasta el 1 de junio, si me voy a coger a la preferencia arancelaria con China, el vendedor debe de solicitar el certificado de origen o debe de tramitar el certificado de origen a la entidad del sector competente en su país y tenerlo listo hasta una fecha máxima de 1 de junio. ¿Por qué? Para que, bueno, en este caso, para que con ello su comprador o el cliente en el Perú pueda utilizar este documento. Puede utilizar este documento y pueda liberar los impuestos acá ante la aduana nacional. ¿Ok? Esa es un poco la consigna. Si yo lo compré el 20 de mayo y mi mercancía se embarca que te dije, el 1 de junio, tengo hasta el 1 de junio para tener emitido el certificado de origen, documento original
para que en este caso el cliente, el comprador en el Perú, pueda ejercer su derecho de liberar los impuestos. ¿Ok? Es uno de los requisitos. O sea, no es que solicite el certificado de origen y si la carga, ponte, llega el 1 de julio, ya el 1 de julio te solicita el certificado, ¿no? No es así. Hay que tratar de cumplir un poco con lo mencionado en la normatividad. Ahora mira lo que te dice. No obstante, el certificado de origen puede ser emitido retrospectivamente en los debidos casos. ¿Qué es una emisión retrospectiva? De que haya sido emitido después del embarque, pero no es para todos los casos, porque si no todo el mundo haría lo mismo. Son para casos puntuales como por ejemplo, que el certificado de origen que se emitió en una primera instancia tenga errores, omisiones involuntarias u otras circunstancias justificadas en la legislación de China y que no ha sido aceptado en el momento de la importación por razones técnicas. Te explico, por ejemplo, yo tenía algunos casos en los cuales el certificado de origen tenía una nomenclatura. Por ejemplo, 950691, ¿no? Y se me ocurre, habla de raquetas, ¿no? Ejemplo hipotético. Supuestamente eran 10 series y las 10 series eran raquetas, pero en una le pusieron pelota para tenis en el certificado, de origen. Supuestamente de las 10 series, las 10 eran raquetas, pero en una pusieron pelotas para tenis. Pero está con la clasificación arancelaria de la raqueta. Me voy a la factura y la factura todas dice raqueta. Entonces, ahí que hubo un error involuntario, ¿no? Por parte de el vendedor en China al momento de crear su certificado por uno X motivo. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Solicitar la corrección. Por defecto, si tú solicitas una corrección, ya va a ser cuando la carga lo más probable es que esté ya lo más cerca a Perú, ¿no? Obviamente ya está en travesía. Esto dirá, usted me ha dicho de que no se puede emitir un certificado de origen posterior al embarque, sí, pero hay casos justificados como el que les estoy mencionando, que sí te puede permitir emitir un certificado de origen posterior al embarque porque hubo un error técnico, ¿no? Entonces, ¿se puede emitir posteriormente un certificado de origen para esos casos? La respuesta es sí. Sí se puede emitir un certificado de origen posterior al embarque. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ok, todo conforme. Seguimos. Otra de las condiciones que pide el certificado de origen, por ejemplo, con China, es que debe ser emitido ¿en qué? ¿En qué idioma te pide acá? ¿En inglés? Profe, si me lo emiten en español, si solamente su traducción, no te acepta la aduana. Tiene que ser tal cual como dice el procedimiento. Y podrán parar una o más mercancías en un solo embarque. ¿Qué quiere decir? Este acuerdo te permite, si en una factura estás comprando, ejemplo, monitor, teclado, mouse y CPU, y ponte, las cuatro mercancías se pueden acoger a la preferencia arancelaria con China, las cuatro mercancías las puedes declarar en el certificado de origen. ¿Para qué? Para que te puedas acoger a la liberación de impuestos. Te digo porque otras normativas, ¿no? Otros acuerdos comerciales con otros países, a veces te pide por tipo de mercancía un certificado aparte. Por ejemplo, en otro acuerdo comercial, para no marearte, en otro acuerdo comercial X, te puede decir el monitor, un certificado de origen, el teclado, otro certificado de origen.
El mouse, otro certificado de origen. El CPU, otro certificado de origen. Acá no, en un certificado puedes colocar todas las mercancías que se pueden acoger a la preferencia arancelaria. ¿Estamos? Esa es una también de las ventajas que tenemos con China. El plazo de validez del certificado de origen es de un año calendario contado a partir de la fecha de su emisión. Te dice que en caso de robo, pérdida o destrucción del certificado de origen, el importador puede presentar un nuevo certificado de origen expedido por la entidad autorizada por la República China, ¿no? En cuyo campo de observaciones deberá contener el texto, ¿no? Copia verdadera del certificado. ¿Estamos? Esto también puede pasar, sí, esto, bueno, no ha sido muy frecuente que en estos casos, pero sí tuve un par donde el importador tenía el certificado de origen, mandó un motorizado para mandarlo no sé a dónde, y lo que sucedió es que, bueno, ese motorizado sufrió pues un asalto, un robo, ¿sabes? Cuando te roban, te jalan toda la mochila y se van con la misma, ¿no? Se van los documentos, pues. Nunca lo llegó ¿cómo se llama?, recuperar. Entonces, ¿qué hizo? Presentó su denuncia y todo lo demás, y con ello hizo su solicitud a su vendedor para que le emitan uno nuevo, ¿no? Indicando el motivo por el cual están solicitando este nuevo certificado de origen. Claro, ese certificado de origen o ese nuevo certificado de origen va a tener un costo. Así que, bueno, ya es un tema que lo tiene que asumir el comprador, ¿no? Porque sufrió este pequeño impasse. Profe, yo compro una mercancía, me costó $400. ¿Puedo acogerme a la preferencia arancelaria? Sí, tengo que pedir un certificado de origen. Vamos a ver. ¿Qué te dice acá el punto 9? Cuando el valor CIF de las mercancías embarcadas no exceda ¿qué? Los $600 americanos, puede presentar un certificado de origen. ¿Vamos? Una, puede presentar un certificado de origen o una declaración de origen de acuerdo al formato establecido. O sea, de preferencia de 0 a 599.99 declaración de origen. A partir de los $600 a más, ya requiere un certificado de origen obligatorio. ¿Estamos hasta ahí? Repito, de 0 a 599.99, una declaración de origen. Caso contrario, si tú ya tienes de $600 a más, ya con carácter obligatorio es un certificado. Ahora, una de las casuísticas que usted... Buena pregunta, buena pregunta. Acá me dicen, profe, es solo para China, ¿no? Cada convenio es distinto. Por supuesto, cada convenio te puede decir, para poder solicitar un certificado de origen, otros te dicen $500, otros te dicen $1000, ¿no? Dependiendo del caso, dependiendo del caso. Ahora mira lo que tenemos aquí. Nosotros cuando vayamos a declarar en la DAM, acá tenemos en el formato A de la declaración aduanera de mercancías, debemos declarar lo siguiente. A nosotros en el sistema, por ejemplo, nos va a pedir en el casillero 7.9 de la DAM del formato A el número y fecha de certificado de origen obligatorio. En el caso que se trabaje con una declaración de origen, se debe colocar S/N, que significa sin número. En el casillero 7.19 hay que colocar la subpartida nacional con la que me voy a coger la preferencia. O sea, en este caso colocaría pues 6402999000. En el campo 7.23 se coloca el código 805. ¿Qué es el código 805? Es el código del TPI del país. ¿Ok? Por ejemplo, acá con China podemos reconfirmar que es 805. ¿Ves? 805. Y en el campo 7.26 el código de China CE. Ahora,
Datos internos que te van a pedir ingresar en el sistema es qué tipo de documento vas a ingresar, un certificado de origen o una declaración de origen. Tú colocas el código 1 que es certificado de origen, por ejemplo, si tienes el documento. Luego te va a pedir el nombre del productor, el emisor, el nombre del emisor de certificado de origen y el criterio de origen. Ahora, pregunta, ¿habremos escuchado del criterio de origen? ¿Para qué sirve un criterio de origen? Carlos, Deiser, Erika, Paulo, con confianza, si es un sí o es un no, ¿eh? ¿Vas por ahí, Carlos? ¿No? Por ahí vamos por la idea. Mira, un criterio de origen particularmente te ayuda a determinar lo siguiente, cómo ha sido elaborada la mercancía. Esta es una página que se llama Acuerdos Comerciales. Les voy a facilitar también el link por el cuadro de WhatsApp, perdón, de chat. Y aquí, en la parte inferior, vas a ver una opción que dice certificados de origen. ¿Ves? Certificados de origen. Vas a ingresar acá. Y acá vamos a buscar a China. Ahí está. China, China. Y acá. Manuales del régimen de origen China. El criterio de origen te ayuda a poder determinar con este país cómo o cuáles son los requisitos para determinar que es originaria esta mercancía. Por ejemplo, aquí, en los criterios de origen, me dice que para que una mercancía sea originaria de este país, se puede considerar de tres formas. Vamos a acercarlo un poquito, a ver, para que lo puedan revisar. ¿Qué es una mercancía originaria? Es aquella mercancía que cumple con alguno de los siguientes criterios. A. Mercancía totalmente obtenida. Es una mercancía procedente de los reinos animales, vegetales o minerales y que es exportada casi en su estado natural. Por ejemplo, en el Perú tenemos la cosecha de las uvas. Estas uvas van a pasar un proceso, ¿no? Sanitario de dicha mercancía, sin dejar de perder su naturaleza, van a seguir estando tal cual como lo están visualizando. Y esta uva que ha sido sembrada, cultivada y cosechada, luego va a ser vendida a China, ¿no? Consiguen un comprador en China, adquieren esta mercancía y se le envía. Este es uno de los primeros criterios de origen, ¿no? Que prácticamente sea producido en un solo país, de forma total, sin haber pasado otro tipo de procesamiento, colocándole algunos insumos adicionales, por ejemplo, ¿no? Que no pierda su naturaleza. En este segundo caso, o segundo criterio, mercancía producida exclusivamente a partir de materiales originarios, te dice, la mercancía es producida en el Perú o China.
cualquiera de los dos, producida, creada o elaborada, utilizando únicamente materiales originarios de China y de Perú. Por ejemplo, en Perú y en China tenemos el hilado de algodón fabricado con fibra de algodón peruano, ¿ok? Este de aquí, y tinte peruano, enrollado en carretes procedentes de China, ¿no? Son estos tubitos donde se coloca pues el hilo. Entonces, fabrican, ¿no? En este caso, este hilado le colocan el tinte peruano, ¿no? Para darle los colores. Y luego terminan de producirlo y dejarlo como producto final con el carrete o los carretes que son importados de China a Perú para que se le coloque el hilo y ahí se culmine la presentación del producto final, ¿no? Y luego de ello, esta mercancía sea vendida a China. ¿Ya ves? Era un poco lo que conversamos con el tema de las necesidades de algunos países. Uno puede tener la materia prima, otros pueden tener, como en este caso, ¿no? Los tubitos o los carretes de mejor calidad que los que producen acá. Entonces se produce este intercambio de bienes. Este es el segundo criterio de origen que se puede utilizar. Y el tercero, mercancía producida con materiales no originarios, que la mercancía es producida en el territorio de Perú o China utilizando por lo menos un material no originario, es decir, procedente de un país distinto a Perú o China. Por ejemplo, acá tenemos los baldes de plástico
fabricar